nuestra entrevista de hoy. A mi lado tengo al diputado de la Asamblea Nacional, también directivo del partido Un Nuevo Tiempo en Monagas, Wilfredo Febres, una persona que también pues es abogado y que hoy pues en un día donde la noticia pues tiene que ver mucho con el Poder Judicial, lo traemos a nuestra entrevista. Les indico nuestro número para la mensajería de texto, 0414-766-7054, y para sus llamadas, si gustan hacerle alguna pregunta al diputado Wilfredo Febres, pueden hacerlo a través del 0291-642-1895 y 642-4895. Bienvenido, Wilfredo, a nuestro programa. Gracias, Estrella. Un saludo al pueblo de Monagas que escucha este importante programa, y estamos aquí para conversar sobre diversos tópicos de la vida política, de la vida económica, de la vida social del país y del estado de Monagas. Bueno, vamos a comenzar por el tema político, porque de hecho este fin de semana fue muy importante, tomando en cuenta que en los estados Carabobo y en el estado Táchira se realizaron los comicios que estaban programados para seleccionar a las nuevas alcaldesas, que finalmente fueron las que quedaron favorecidas con el voto popular. ¿Cómo aprecias tú este proceso y qué lectura le das a los resultados que ya fueron conocidos por todo el país? Bueno, te puedo señalar que esas elecciones que no han debido de efectuarse, sin embargo, dan una lección al gobierno y a la oposición y al país. ¿Por qué? Porque naturalmente el gobierno está tratando de silenciar a unos alcaldes que ejercen un liderazgo en una zona que evidentemente la oposición tiene una fuerza muy importante. Sin embargo, allí la salida de estos dos alcaldes trae consecuencia una nueva elección, porque se considera lo que se llama una falta absoluta. Exacto. Al haber la inhabilitación por el TCJ, al sancionarse desde el punto de vista penal, unos alcaldes tienen que producirse una nueva elección, porque apenas está comenzando el periodo constitucional. En este sentido, el país estaba inmerso en una confrontación de algunos sectores radicales y algunos radicales también, muchos radicales del gobierno, porque evidentemente el pueblo siente una crisis social, una crisis económica, escasez, inflación, pobreza, y toda esa carga acumulada, los venezolanos la manifiestan de muchas maneras. Como hay personas que cuando tienen un problema lloran, hay otros que se ríen, otros se ponen nerviosos, otros gritan. Así también es la política. Entonces hay algunos que creían que este era un mecanismo para drenar y para confrontar en forma directa por esta vía al gobierno. Hay otros que creíamos que naturalmente hay que hacer una lucha social de conciencia en la calle, en los barrios, pero que las salidas son electorales, porque evidentemente a veces la salida más corta es la más larga. Exacto. Porque produce evidentemente en el tiempo algunos desajustes. Por allí algún filósofo dijo que si quieres llegar rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. ¿Qué significa esto? Que nosotros entendemos que el problema no es ir lo más rápido, sino ir con la gente para alcanzar el objetivo, aunque tarde más tiempo. Ahora bien, ¿ustedes esperaban que tanto Rosa Descarano como Patricia de Ceballos arrasaran, como incluso sacando más votación que sus propios esposos? Mira, yo no soy adivino. Eso es como un fenómeno electoral. Pero al día siguiente de la inhabilitación de Carano y del alcalde de Ceballos, yo declaré que aquí en los periódicos locales que la oposición iba a ganar, y con más votos de los que habían sacado los alcaldes destituidos. Efectivamente eso ocurrió, porque ya la experiencia que uno tiene en estas lides entiende que además el ciudadano venezolano no le gusta que atropellen a los demás, no le gusta el abuso de poder, y además cada día
los problemas de inflación, de escasez, se van agolpando, y esos niní que estaban allí, que no votaron en las primeras elecciones, tuvieron una motivación extra para acudir a votar. Eso pasó en San Diego, eso pasó en San Cristóbal. Ahora, lo que hay es que evidentemente dar esa lectura y seguir caminando todos juntos para llegar más lejos, para buscar concientizar a esos venezolanos que ya se están dando cuenta que evidentemente no hay una conformación de un gobierno con políticas económicas serias. Ya los índices de pobreza en el país se están revirtiendo, a pesar de que tenemos los precios del petróleo altos, se está revirtiendo al año 2008. Evidentemente hay un descontento dentro de las filas del chavismo. Ayer mismo militantes o activistas o militares que estuvieron con el 4 de febrero y el 29 de noviembre llegaron a Miraflores protestando, fueron reprimidos, solicitando que se aplicara un decreto que emitió Chávez de reincorporación y de beneficio a quienes participaron en esos procesos, pero solamente a los que han reenganchado son a los cabecillas de esos golpes, más no a la tropa. Claro. Ayer fueron detenidos. Hoy veía en algunos medios de comunicación social precisamente el abogado, parece que está recluido en este momento en Fuerte Tiuna. Está detenido. Está detenido en Fuerte Tiuna, y hay varios detenidos en el Core, y le están aplicando a esa tropa unos artículos del Código, creo que de Justicia Militar, y otras leyes y unas sanciones que no se las aplicaron a ellos el 4 de febrero ni el 29 de noviembre. Eso no es entonces, como que temporal aplicarle esas sanciones en este momento. En este momento, cuando en aquel momento no fueron sancionados por la acción, porque muchos que participaron fueron incluso engañados. Algunos los invitaron, fue a un ejercicio de prácticas militares que se iba a efectuar en Caracas, y por eso fue que se lo trajeron de Maracay, Estado Aragua, de la base militar que funciona en el Estado Aragua. Fíjate, volviendo al tema de la elección, ¿no crees que también fue como un error estratégico político de parte del oficialismo? Porque tal y cual lo has planteado, o sea, todas las de ganar tenían la oposición en estos dos municipios. Bueno, el gobierno ha cometido errores en materia económica, en materia política y en políticas sociales, pero el problema, todos los humanos podemos cometer errores. El problema es que tengamos, o la virtud es que podamos esos errores subsanarlos o enmendarlos. Este gobierno actúa con impulso, actúa en algunos casos demostrando simplemente que ellos tienen el poder y hacen lo que quieran con el poder. Yo soy el macho del patio y asumo esta conducta, me equivoque o no me equivoque. Si toman una posición, hay elecciones nuevamente, los metemos presos. Esa no es la actitud. El país reclama el diálogo, buscar consenso en áreas determinadas, en áreas económicas, porque en este momento, cuando un ciudadano va a Mercal, a Pedeval, o a Los Chinos, o a cualquiera de las distribuidoras a comprar comida, los productos de la dieta básica, no los consigue. Y naturalmente allí nadie le pregunta si son del gobierno o de la oposición. Allí eso afecta a todo el mundo. Y la inflación ya se comió el aumento que todavía del salario mínimo, que todavía no lo han cobrado. De paso que todavía no lo cobraron después que ha sido decretado. Te informo que leíamos recientemente en uno de los portales nacionales que el aumento de la gasolina el gobierno lo va a congelar. Por ahora no va el aumento de la gasolina. ¿Qué significa o qué implica eso? Mira, el gobierno no va a congelar el aumento de la gasolina. La política que tiene comunicacional, que tiene en este momento por Globovisión, por Venezolana en Televisión y por algunos canales televisivos vinculados al gobierno, explicando por qué debe aumentarse la gasolina. Sí, pero la gasolina, que esa información por eso, es de bueno, pero todo el día de hoy Globovisión, que aparte hoy
se quitó completamente la careta, colocando el himno nacional interpretado por Chávez, en la voz de Chávez, hoy a las 6 de la mañana. Evidentemente todo el día ha sido hoy la justificación del aumento de la gasolina. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno, bueno, el gobierno está tratando de recurrir a nuevos endeudamientos porque no tiene dólares y necesita bolívares para cubrir el déficit fiscal. En este momento la inflación se comió al bolívar y necesitan más bolívares para poder pagar los aumentos, para poder cubrir los déficits fiscales. En este momento no consiguen de dónde hacerlo, de dónde sacarlo, porque ya han impreso con su maquinita el dinero inorgánico, y eso es lo que ha producido la inflación en el país. Naturalmente, en este momento el 60% de lo que se produce por petróleo, de los ingresos petroleros en dólares, se van para la compra, para la importación de alimentos, de cualquier bien insumos al exterior, de insumos. El 60% de lo que se produce solamente va, un gasto leonino. Bueno, más de la mitad del presupuesto. Entonces, si nosotros no producimos, no estamos invirtiendo nada para que la gente de Monagas siembre, produzca, no estamos generando una fábrica para que se produzca más harina, para que se produzca más comestible. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a seguir aumentando el índice de pobreza. Al estado Monagas y a los demás estados le quitó el gobierno central, con la complicidad de los diputados, del oficialismo, de todo el país, le ha quitado en solamente cuando se aprueba el presupuesto, desde el año 2012, más de 6.500 millones de dólares anuales por el subcálculo que se hace del precio del barril de petróleo. En vez de colocarlo al precio corriente en el mercado que hay, se colocaba 50, 60, y eso naturalmente, ese dinero no llega a los estados. Pero peor es eso. Entonces, con ese dinero los estados no pueden construir vivienda. Pero es que aparte crearon una ley también, que es la ley de la ganancia súbita, que cuando pasa de $70, ese dinero va al Fonden, va a unos fondos nacionales, que es la caja chica del gobierno, y ellos dilapidan esos dólares, esos recursos. Ese dinero no entra ahora al estado de Monagas, no entra a las alcaldías, y las alcaldías están quebradas, y están quebradas las gobernaciones, y por eso es que entonces no pueden construir cloacas, lagunas de oxidación, plantas de tratamiento de agua, o sea, no hay plata. Y no hay plata, y tampoco las alcaldías. Entonces, parte de eso, en el año los numeritos que todavía tengo por allí, en el año 2010, por allí, porque eso varió ahora, estamos haciendo un estudio en este momento, el dinero que se le dio o que le tocaban a los estados y a los municipios, se le cortó totalmente también, porque a los municipios, de lo que le toca del presupuesto nacional, le dieron 8.000 millones de bolívares. Sí. Y a los consejos comunales le metieron casi 4.000. O sea, le quitaron a los consejos comunales, le dieron la mitad de lo que le toca a las alcaldías. Y ahora, ese dinero que iba para los consejos comunales no fue controlado por nadie, no están las obras, no hay nada, no fueron orientados, no fueron organizados para que evidentemente se hiciera mediante un estudio conjunto, alcaldía, consejo comunal, como originalmente se debía hacer. Y esa anarquía, ese populismo, lo que hizo fue lanzar toda esa cantidad de dinero hacia arriba. Exacto. Y ahora no sabemos dónde está. Y hay muchas obras inconclusas y sin el mecate. Entonces no generamos empleo estable. Al no generar empleo estable, no puede haber salario, no puede haber, la persona no puede comprar vivienda, y tampoco hay calidad de vida. Por eso es que aumentó más la pobreza. Ayer decía Luis Pedro España,
estudioso en la materia de la Universidad Católica, que va a aumentar, coincidió con el planteamiento nuestro, va a aumentar en los próximos años la pobreza en el país a unos límites insostenibles, porque en la época de abundancia, que son todos estos años, porque no ha habido caída de los precios del petróleo, más se ha mantenido, no se ha invertido esos excedentes en generar fuentes de trabajo ni fuentes de riqueza. Mira, Wilfredo, son las 12:43. Les recuerdo a nuestros amigos oyentes nuestros números para la mensajería de texto: el 0414-766-754, y para sus llamadas a el diputado a la Asamblea Nacional Wilfredo Febres, el 0291-642-1895 y 642-4895. Wilfredo, tú eres diputado por el Estado Monagas, y en nuestra entidad en este momento hay mucha impunidad. Y obviamente, de hecho, una de las preguntas que tengo acá a través de la mensajería de texto, quieren saber cuál es tu posición acerca de la situación presentada con el fiscal Jesús Requena y estos problemas pues que se han presentado en el Poder Judicial monaguense. Mira, del árbol caído todo el mundo hace leña. Yo creo que aquí yo vi ayer en el Universal que le habían dictado autodetención al fiscal superior, vinculado a ese caso. Pero hoy, cuando venía saliendo para acá, para la emisora, revisé mi Twitter y se dictó también en Caracas autodetención a 3 funcionarios policiales vinculados al caso. ¿Qué está pasando? Yo no estoy vinculado al Poder Judicial en este momento, pues no estoy ejerciendo la profesión de abogado, asesoro en algunas áreas, y nunca ejercí, no estoy vinculado a la materia penal. Soy administrativista y en la parte constitucional. Pero evidentemente lo que está pasando en Monagas no es nada normal. Y lo que está pasando en Monagas está pasando en el país. O sea, no crean que es un hecho aislado, claro, toda esta situación. Yo coloqué la noticia en mi Facebook y se metió una persona, un abogado, y empezó a escribir muchas cosas que estaban pasando, que yo desconozco o desconocía, porque no estoy incluido dentro del mundo judicial. Como diputado de la República, pero ve lo siguiente, de todo esto. Pero ve lo siguiente, todo eso va vinculado a que tú ves que ahora se asalta la Catedral de Maturín. Sí. Tú ves que todos los días matan 7 personas en Maturín. Pues tenemos el caso de y la 5. Constituyente, terrible. ¿Entiendes? Entonces hay una situación de anormalidad que rebasó todos los parámetros de que conocemos, lo que hemos vivido toda la vida en Monagas. Entonces algo está pasando, y querer ocultarlo y no enfrentarlo va en contra de la realidad y la situación que estamos viviendo en Monagas. Yo creo, como monaguense, que a mí esta situación no me alegra por ser de oposición. Claro. Nosotros creemos que la gobernadora, que los jefes de los organismos policiales deben actuar, deben reunirse y convocar a una verdadera cruzada que permita rescatar lo que sea rescatable de ese poder judicial. Claro. Pero es que los fiscales son buenos cuando imputan a los estudiantes y le colocan calificaciones que nunca han tenido. Al secretario juvenil de Un Nuevo Tiempo, Ángel Aristimuño, lo acusaron, un fiscal lo imputó por intento de asesinato. Ese fiscal era bueno porque dijo que Aristimuño había disparado, intentado matar a una persona, y Aristimuño en su vida nunca ha visto una pistola. ¿Entiendes? Entonces esos fiscales son buenos para eso. Pero cuando tú presionas al Poder Judicial o presionas a esos fiscales para que actúen de esa manera, y actúan, bueno, no te extrañes que después sigan actuando de otra forma. Eso es. Son las 12:47. Y de verdad que hay mucha preocupación, sobre todo por la impunidad. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya tú estás planteando que es necesario pues una reunión de todas las autoridades
incluso los alcaldes también, que de hecho en municipios como en la zona sur, en el municipio Libertador también se han registrado casos y pasan las cosas y no hay una solución. ¿Tú crees que es necesaria una mesa ampliada contra la inseguridad? Mira, claro, aquí nos afecta a todos, esto no tiene color político. Esto no tiene color político. Mira, esto comienza desde la cúpula del Poder Judicial. O sea, aquí no van a señalar que alguien, ¿no? Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la mayoría que están allí, no cumplen con las condiciones exigidas por la Constitución. No tienen la formación académica en algunos casos para estar como magistrados. Entonces, hay que revisar desde la cúpula del Poder Judicial para poder opinar hacia abajo. Sí, hay que hacer en todo caso una depuración. Claro, una depuración. Si tú consigues fiscales que no tienen posgrado en materia penal, ¿cómo están allí? Insólito. Son las 12:49, tenemos una llamada al aire. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ok, Richard, hazle tu pregunta al diputado Wilfredo Febres. Exactamente. Bueno, muchas gracias por su participación. Me parece muy valiosa porque el planteamiento que hace nuestro oyente ha sucedido N cantidad de veces. Eso sucede todos los días. Yo creo que si hay una recurrencia en ese sentido, que las actas policiales presentan defectos de forma, lo importante es que los fiscales le den unos cursos a los policías que instruyen los expedientes dentro del órgano judicial. Y la propia Constitución te señala que para que hay que buscar la verdad verdadera, no la verdad procesal, que es necesario que las pruebas valgan más que el procedimiento, y que quienes van a tomar la decisión tomen en cuenta la verdad de los hechos y no algún tipo de defectos de forma. Fíjate, Wilfredo, son las 12:50. Quisiera saber qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para también contribuir a una mayor seguridad en el estado Monagas. Ustedes como diputados tienen esa potestad también de no solamente hacer las denuncias que permanentemente sabemos que no solamente tú, sino varios de los diputados han hecho, sino que qué se puede hacer aquí en el estado Monagas directamente de parte de ustedes como parlamentarios nacionales. Mira, la función del parlamentario es de designar al Tribunal Supremo de Justicia, claro, designar al Fiscal General de la República, designar al Consejo Nacional Electoral. Y en este momento se está trabajando en base a eso. Y la primera solución a ese problema sería buscar personas idóneas que sean el vértice de la pirámide y que se tengan capacidad académica, capacidad moral para estar al frente de la Fiscalía, para estar al frente del CNE o del Tribunal Supremo. Porque cuando se politiza, yo fui compañero de curul allí, de Luis Velázquez Alvaray. Exacto. Y Luis Velázquez Alvaray, cuando teníamos una discusión desde el punto de vista constitucional sobre los aspectos de nuestra Carta Magna, sobre la designación de funcionarios, Luis Velázquez Alvaray demostraba que era un neófito en la materia, no conocía el área constitucional. Y él fue que presentó la ley del Tribunal Supremo. Y me sorprendo que lo designan magistrado del Tribunal Supremo. Bueno. Y aparte presidente de la Sala Constitucional. Y del Consejo de la Judicatura. A los pocos meses defalcó allí y ahorita está en el extranjero. Está en el extranjero. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante, hágale su pregunta al diputado Wilfredo Febres. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Seguro, y bueno, y la gente lo está escuchando, y sí, hacemos el llamado para que las autoridades, por favor, se aboquen al problema del agua en el sector La Puente. Ayer hubo una tranca de más de 3 horas, Wilfredo, en esa zona, y está reseñado en nuestro diario La Verdad de Monagas. Sí, lo leí hoy y lo envié, lo También lo retuiteó porque Wilfredo es una persona muy activa en las redes sociales, no sé. Lo retuiteé hoy, no me di cuenta es el día, supuse que era el día de ayer. Pero ese problema que se presenta en La Puente es un problema que se presenta en el aeropuerto, en el parquecito, en La Pica, se San quemaron Vicente, 6 bombas de la planta de Bajo Guarapiche no por hay electricidad. en Santa Elena, que también hubo una manifestación que fue hasta Agua de Monagas, es producto precisamente que Agua de Monagas está quebrado. No cobra, no tiene recursos. Sí, no es que no es solo recaudación, Estrella, es culpa del mismo gobierno, de los mismos parlamentarios, porque al Agua de Monagas le entraba dinero por la ley de asignaciones especiales, y con eso era que hacían las obras, pero con los recortes de ese dinero que ahora no entran al Estado, no se puede construir obras. Ok, tenemos una pregunta, la última al aire, son las 12:54. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante, haga su pregunta al diputado Febres. Unidad de Traumachoc. Qué bárbaro. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tienes que decir de esto, Wilfredo? Sobre todo porque la gran mayoría de los atracos y incluso los homicidios que se han generado en Monagas en los últimos 3 meses siempre están involucrados, lamentablemente, personas que van en motocicletas. Sí, bueno, hay muchos motociclistas. Por supuesto, la mayoría de los motociclistas son gente honesta, trabajadora. Naturalmente, dentro de ese ramo se incluyen, como está todo el país, la delincuencia, y sobre todo cuando hay impunidad, la delincuencia arremete más. Hay el problema de fondo que plantea el amigo, que me supongo que es alumno de Luis Dirla, porque me llama profesor. Sí. Es lo siguiente, que precisamente quien dicta esta normativa en materia de regulación es el gobierno nacional y el poder ejecutivo estatal. Precisamente el ministro Rodríguez Torres y otro de los ministros le solicitaron la colaboración a Gerardo Blay como constitucionalista cuando hicieron la reunión para que opinara sobre el decreto. O sea, implica que esto no es un caso de Guarda Jiménez. Hay unas normas que se rigen, la materia de tránsito terrestre es competencia nacional. Sin embargo, hay el tránsito urbano, allí hay competencia del alcalde, puede haber una competencia concurrente, claro. Pero la regulación de ese horario tiene que ser una política generalmente nacional. Por eso es que existe una Policía Nacional, y la Policía Nacional absorbió a los fiscales de tránsito. Así es. Bueno, Wilfredo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Tienes 30 segundos para despedirte de nuestra audiencia. Bueno, yo creo que los monaguenses debemos asumir desde hoy una posición crítica en cuanto a lo que está pasando en la parte de la inseguridad en el Estado, que está vinculado a todos estos escándalos que se han presentado en el ámbito de la justicia, del Poder Judicial, de la Fiscalía y del Ministerio Público, que forman parte de ese sector, y que además tenemos problemas graves que se nos van a presentar producto de la escasez de agua, que
forma parte de la improvisación y la falta de obras que no se han generado en el Estado para establecer que las fuentes de agua sean depuradas y puedan ser aptas para el consumo humano. Y naturalmente la población ha ido creciendo y se ha ido quedando pequeña efectivamente la fuente de agua que vienen desafortunadamente de otros estados, porque el sistema Amana Maturín, que fue construido bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, viene desde el estado Anzoátegui, y naturalmente esa represa está paralizada. Creo que hubo problemas de fallas geológicas en ese sentido y sufrió una paralización, pero hay otras alternativas que están vinculadas a la represa de allí de San Antonio, de San Francisco, y que hay que PDVSA son alternativas que se ha planteado en otro momento como unas baterías de pozo que permitan incluso ir a ese sistema de agua que se reparte en el municipio y en el estado. Hay que buscar soluciones definitivamente. Claro. Son las 12:59 minutos. Wilfredo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y bueno, se nos quedó por fuera el tema de un nuevo tiempo, pero ya habrá otro programa. Este viernes vamos a tener a Luis Manuel Esculpi. Ah, qué bien. Vicepresidente de Un Nuevo Tiempo. Un hombre muy conocido, fue el jefe de la fracción parlamentaria del MAS en su momento. Hoy es vicepresidente de Un Nuevo Tiempo y estará con nosotros conversando el día viernes, haciendo alguna revisión de Un Nuevo Tiempo. Bueno, ya lo saben, Luis Manuel Esculpi estará el viernes acá en Monagas. Gracias al diputado Wilfredo Febres de la Asamblea Nacional y por supuesto de nuestro estado de Monagas por su participación en La Verdad en Radio.